no participando en nuestra actividad académica. Bueno, hoy vamos a desarrollar un poquito la temática de la ubicación, de la naturaleza del Estado y del derecho dentro de lo que conocemos como formación económico-social. La formación económico-social es un concepto que se utiliza para poder definir en dónde se ubica tanto la entidad del Estado como del derecho. Muchas veces nosotros hemos escuchado que existe en nuestro país eh, algo que se conoce como medios de producción, realidad socioeconómica, etcétera. Saludamos a nuestra catedrática auxiliar y la invitamos a que cuando le sea posible comparta la presentación que tenemos para hoy. Entonces, imagínense ustedes que pensamos en la sociedad guatemalteca, ¿sí? Y que le tomamos una fotografía a Guatemala. Le tomamos una fotografía o una película a Guatemala. A mí por lo menos me gusta mucho ver fotos o videos de antes, de cómo estaba Guatemala, por ejemplo, a principios del siglo XX, a finales del siglo XX. A mí me parece muy interesante porque miro muchas cosas, cómo se transportaba la gente, tenía un sistema de transporte, tenía ciertas calles, tenía, bueno, muchas cosas que ya nada que ver con lo que es hoy. Entonces, por eso tomar fotografías es algo muy interesante para su servidor. Ahora, ¿por qué estoy hablando de las fotografías? Si nuestro tema es formación económico-social. Pues porque es algo muy parecido desde mi punto de vista. Es descubrir las características socioeconómicas, históricas de una sociedad en un momento determinado. ¿Cuál podría ser ese momento determinado? Por ejemplo, podría ser la Guatemala precolombina, o sea, antes de los colonizadores europeos. ¿Cómo estaba organizada? ¿Cómo estaba dividida nuestra sociedad? ¿Qué clases sociales habían? ¿Cómo se generaba riqueza? ¿Quiénes estaban más beneficiados? ¿Quiénes estaban menos beneficiados? Etcétera. Si nos trasladamos a otro momento, podemos decir cómo era la Guatemala de la época colonial, cómo se generaba riqueza, cómo estaban distribuidas las clases sociales, etcétera, etcétera. Si saltamos en el tiempo, nos podemos ubicar en la Guatemala de la independencia, ¿sí? Cuando se firmó el acta de independencia, y ahí podemos ubicar otras características de generación de riqueza, etcétera. Si saltamos a la época de la Revolución Liberal, la época de la llamada Primavera Democrática, o sea, la época revolucionaria, etcétera, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a tratar de identificar lo que es, en este concepto de hoy, la formación económico-social, qué es lo que hay que entender que la compone, la conforma y para qué sirve esta construcción conceptual. Esto se deriva, gracias, esto se deriva del planteamiento materialista de Karl Marx. ¿Recuerdan ustedes? Él es el referente del materialismo histórico o marxismo, como se le llama a esto, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, licenciada. Ven ustedes, ahí tenemos un dibujo, una gráfica. Y pues vamos a llegar a ella, pero vamos a ver si podemos adelantar un poquito. Siguiente diapositiva. Aquí vamos con el concepto. La formación socioeconómica o formación económico-social es una sociedad en un momento, en un grado de su desarrollo histórico. Un sistema social analizado de forma íntegra, fundamentado en las relaciones de producción, en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Se recuerdan ustedes que los materialistas nos contaban que todo había sido producto de la evolución, ¿no? Y en esa evolución, pues se recuerdan ustedes el hombre rudimentario, la humanidad de antes,
pues vivía en cavernas, satisfacían sus necesidades de la manera más básica, recolectando frutos, cazando animales, pero eso fue cambiando. Después se dedicaron a la agricultura, la alfarería, fabricaban herramientas, tribus pastoras, mercaderes, intercambio, todo fue evolucionando. Pues resulta que cuando nosotros tomamos esa fotografía histórica de una sociedad en un momento determinado, ahí estamos hablando de la formación económico-social. Que se trata de un concepto marxista. ¿Qué significa marxista? Viene del apellido de Karl Marx, un señor alemán que fue revolucionario absolutamente en la historia del pensamiento social, filosófico y político. Karl Marx dice que la formación económica social es eso, y hace referencia a una articulación de los modos de producción, las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, etc. Regresamos al concepto anterior para tratar de ilustrar en qué consiste este modo de producción. Ven ustedes que aquí hay un dibujito y en esta gráfica podemos encontrar que en la parte inferior de color rojo está la mitad de este círculo. A eso le vamos a llamar base económica o estructura. Como es lógico, la base está pues abajo, porque es la base, ¿verdad?, de esta formación económico-social. La otra mitad es la parte superior que está pintada acá de color celeste y le vamos a llamar, como está arriba de la estructura, le vamos a poner sobreestructura o superestructura. Super significa por encima de, ¿verdad? Entonces, por encima de la estructura, superestructura. Veamos la parte roja. ¿Qué hay en esa parte roja de la formación económico-social? Los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Bueno, los medios de producción son los mecanismos que existen para generar riqueza. Producción no de producir cualquier cosa, producir riqueza. Los medios, los instrumentos, las condiciones básicas para producir riqueza. Yo les pregunto a ustedes, en Guatemala, ¿qué se necesita para generar riqueza? La riqueza de Guatemala, la que existe ya en este momento, ¿cómo se genera? ¿Qué hay que tener para producir riqueza? ¿Por la agricultura? Bueno, las tierras, la agricultura genera necesidad de una serie de medios, materias primas, sí, claro. Por ejemplo, Guatemala dice que es un país que produce café, ¿sí? También produce, ¿qué otra cosa produce Guatemala? Azúcar. Azúcar produce Guatemala, bueno, excelente. Entonces, el azúcar es una forma de generación, es un producto que genera riqueza y para producir azúcar, ¿qué se necesita? Ah, pues hay que tener tierra, hay que tener materias primas, hay que tener semillas, hay que tener tecnología, hay que tener maquinaria, etcétera. ¿Ustedes se consideran que tienen los medios de producción de riqueza en Guatemala? ¿Ustedes conocen gente que tiene medios de producción? Más importante aún, en Guatemala los medios de producción los tienen todos, la mayoría o la minoría. ¿Qué piensan ustedes? Ya los vamos a poner a comentar al respecto, pero por hoy en este momento vamos a ir avanzando. Aparte de esto, en esta parte roja, que ya dijimos que es la base económica, encontramos lo que se conoce como las materias primas o commodities, como dice ahí en inglés. Las materias primas, lo que se necesita para generar riqueza, ¿verdad? Porque hay veces que esa materia prima se transforma, ¿verdad? Los granos, digamos, si producimos maíz, si producimos maderas, tenemos maderas, bueno, luego nos podemos convertir en un país exportador de muebles, etcétera. Productos que transformados generen una satisfacción social. Pero también en esta parte roja encontramos nosotros las relaciones de producción.
Como ya vimos, existen los mercados, ¿verdad? Y en los mercados, ¿qué sucede? Primero hay productores, gente que produce frijol, digamos. Allá en el oriente del país, Chiquimula, todo eso de por ahí, en esas tierras calurosas, producen mucho frijol y de buena calidad. Hay gente que produce frijol, punto. Pero hay gente que aquí en el centro de la ciudad de Guatemala, en la 21 calle por el mercado de la Presidenta, no produce frijol, pero intercambia frijol. Llegan los camiones de los pueblos de Oriente, hacen la transacción, hacen el intercambio y llegan los camiones de Occidente a llevarse el frijolito. O sea, si ustedes se dan cuenta, ahí vemos una relación de producción que, por un lado, de producción puramente dicha, lo que producen maíz, frijol, arroz, etc. Por otro lado, los que intercambian. Y hay otros, más pilas, que transforman. Entonces, el que produce maíz, reciben ese producto y lo transforman industrialmente y ya venden la maseca, venden harinas y otros productos relacionados con el maíz o con otros granos, por poner ejemplos. Entonces, las relaciones de producción que vemos acá significa que en esta dinámica de generar riqueza, hay unos que producen bienes, otros que son intermediarios, intercambian bienes y servicios. Y hay otros que lo que hacen es transformar los bienes y servicios. Y una última relación de producción muy importante también es el consumo. En eso sí, todos estamos, todos consumimos, ¿verdad? Todos consumimos porque los bienes, los servicios que utilizamos, pues, si no, no podríamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en esta parte de acá encontramos los medios de producción, las relaciones de producción. También encontramos los instrumentos de trabajo, las herramientas de trabajo. Yo puedo tener un montón de tierra, pero si yo no tengo un tractor para hacerla producir, yo no tengo herramientas para producir la tierra, yo no tengo fertilizantes, no tengo buenas semillas, etcétera, o no tengo tecnología, ¿va usted? Porque la tecnología es básica para poder generar a veces la riqueza. Eso son instrumentos de trabajo. Pero aparte de eso, está la fuerza de trabajo, el ser humano, de carne y hueso, el que pone su trabajo para generar la riqueza. Todo eso, seguimos viendo, es parte de la estructura económica. ¿Cómo ven ustedes esa estructura económica guatemalteca? ¿Es fuerte? ¿Es desarrollada? ¿Subdesarrollada? ¿Es débil? ¿Es una base económica desigual o bastante equilibrada? ¿Es una base económica altamente tecnificada o atrasada? ¿Es una base económica justa o es un orden económico injusto? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Sí. Esto es muy importante porque esta parte de acá abajo va a determinar la parte de arriba. La parte de arriba que dijimos que se iba a llamar, como está arriba, superestructura. Está conformada por varias entidades llamadas ideológicas que son una consecuencia de la realidad económica. Lo que pase acá abajo repercute inmediatamente en esto que vemos arriba. ¿Qué encontramos en la superestructura? La cultura, la religión, la educación, la política, el gobierno, el sistema de partidos políticos, el derecho, los medios de comunicación y el Estado. O sea, que dicen Carlos Marx y los materialistas que la realidad económica es la que determina el tipo de Estado, el tipo de derecho, el tipo de medios de comunicación. Que el que manda acá abajo también manda en los medios. El que tiene los medios de producción es el que también manda en la política.
Dice Carlos Marx que los que mandan acá en la base económica, a los que les va bien en lo económico, la clase poderosa económicamente hablando, tiene sus influencias en la religión, en la educación, en la cultura, en las ideologías, etcétera. Eso es bien fuerte, porque nosotros hemos pensado que la educación no tiene nada que ver con los poderosos, que tener dinero no significa mandar en los medios de comunicación. ¿O será que sí? ¿Será que el que tiene pisto en Guatemala puede tener influencia en los medios de comunicación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el que tiene riqueza en Guatemala tiene la posibilidad de influenciar incluso a las iglesias, a las religiones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el que manda en lo económico también puede mandar en el tipo de educación que nosotros recibimos? Y lo más importante que tiene que ver con nuestro punto de hoy, ¿será que los que mandan en lo económico definen el tipo de leyes y el tipo de gobierno que tenemos? Bueno, esa sería la gran pregunta. Y como consecuencia de ello, nosotros que recibimos educación, tenemos nuestros medios de comunicación, etcétera, resulta que, ¿y esa cuál es la función que desarrolla? Dice la corriente materialista que estos elementos de la superestructura cumplen una tarea y es mantener a estos poderosos en el beneficio de la riqueza. O sea, que el que manda en los medios de producción, en lo económico, se benefician con los medios de comunicación porque los protegen. El que manda acá se beneficia porque la política, el Estado y el derecho mantienen su situación de privilegio. Esa es una historia un poco pesimista, preocupante. No sé cómo lo ven ustedes, hasta bastante injusta. Pero eso es lo que plantea el materialismo histórico o la corriente marxista. ¿Qué creen ustedes? ¿Será eso cierto? Por ejemplo, en Guatemala, ¿será que los de la burguesía, la gente que tiene la plata, la gente que tiene los recursos y que son los dueños de los medios de producción, porque nosotros lo que ponemos es nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Los trabajadores, la clase obrera, pues la verdad que lo único que se tiene es a sí mismo. Es un poquito duro, pero nosotros solo nos tenemos a nosotros mismos. Esa es nuestra contribución a la generación de riqueza, mi fuerza de trabajo. Bueno, si somos pilas, pues tratamos por lo menos de educarnos, de que esa fuerza de trabajo se cotice un poquito alto, ¿verdad? Después de esta licenciatura, ustedes van a saber cuántas maestrías, saber cuántos doctorados, se van a ir a estudiar a otros países, no sé, ¿verdad? Para que después, cuando digan, aquí viene Johnny Caal, pues Johnny Caal va a ser el postdoctor Johnny Caal y le van a pagar, porque aparte habla 4 idiomas, o sea, le van a pagar diferente, ¿no? Cuando venga Beverly Hernández es porque alumna connotada de la facultad, con todos los méritos posibles, cum laude, posgrados por aquí, posgrados por allá. Bueno, pues entonces su fuerza de trabajo va a estar bastante respetadita y hasta se la van a disputar algún corporativo para tenerla como trabajadora. Excelente. Pero eso nos hace, si nos superamos de todos modos, ser los dueños de los medios de producción, porque la clase obrera lo que tiene es su fuerza de trabajo. Ahora, si alguno de ustedes pues está acá en la burguesía es porque es el dueño de las transnacionales, de las empresas, de todo eso, ¿verdad? O sea, hay algunos que se sienten contentos porque dice Gallo, la mejor cerveza, y dicen, ah, qué orgullo siento, guatemalteca, la cerveza Gallo. Pero yo por lo menos no me siento tan contento porque yo no tengo ni una acción en la cervecería centroamericana, ¿verdad? Eh, y la verdad es que ni me gusta el nombre de esa cerveza porque, bueno, el sabor no está mal, pero no me gusta el nombre porque el nombre de un animal tiene, no sé. Pero bueno, aquí nos sentimos orgullosos de eso, ¿verdad? Le estoy poniendo un ejemplo nada más para que vean que realmente nosotros no somos dueños de los medios de producción. Ahora los Castillo pues están orgullosos de su cerveza, claro, o los Botrán de su licor, porque claro,
es un negocio, ¿verdad? Entonces, obviamente, son los dueños de esos medios de producción. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Esta historia materialista tiene verdad o es mentira? Cuando ustedes ven que en Guatemala hay gente que es dueña de los medios de producción, ¿será cierto que ellos tienen poder en la política? ¿Será cierto que ellos tienen poder en el mundo jurídico de los jueces, en el mundo de los magistrados? ¿Será que ellos tienen poder de los medios de comunicación? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a mí me gustaría escuchar su opinión, pero si quieren avanzamos y luego hacemos ya la interacción al final. Pasamos a la siguiente diapositiva, licenciada Pensamiento. Siguiente, por favor. Vamos a avanzar porque la relación entre Estado y Derecho ya la explicamos cuando vimos el concepto de la maquinaria del Estado. Next. Por favor, la siguiente. Siguiente. Ahora sí. Ya que hemos visto lo que es la formación económico-social y hemos visto que el Estado y el derecho están determinados por la situación económica, vamos a hablar del concepto de Estado y Derecho a través de la historia. Y para eso vamos a tomar en cuenta los modos económicos o formaciones económicos sociales. Vamos a la siguiente diapositiva. En este cuadrito que hice acá, voy a tratar de explicarles por qué a lo largo del tiempo, en distintos modelos o modos de producción, Estado y Derecho tienen una característica en común y es servir al poderoso económicamente. Empezamos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estuvimos viendo origen de Estado y Derecho hablamos de la comunidad primitiva? Pero después de que se divide la sociedad en clases sociales, aparece el primer modo de producción realmente importante que se conoce como el esclavismo. El esclavismo es un modo de producir riqueza que se basaba en la explotación del hombre por el hombre, por así decirlo, o de las personas, para ser inclusivo, por las personas. Pero es que es difícil hablar de personas porque a los esclavos acá no se les consideraba personas, se les consideraba cosas, objetos. Entonces, en el esclavismo habían dos grandes clases sociales. ¿Cuántas habían? Dos. Por un lado, esclavos y por otro lado, los esclavistas o señores, perdón, u hombres libres, aquellos que no estaban sometidos al esclavismo. Los esclavistas podían comprar esclavos. Imagínense ustedes lo que es un esclavo. Pues un esclavo es una máquina de generar riqueza. Porque un esclavo es un ser humano que no tiene derechos, no tiene horario de trabajo. Uno le dice a un trabajador de repente que dé la mía extra. Se ríe y dice que no. Usted me va a dar mi pago extra. Ah, pues no, pues entonces no. Porque hay límites. Pero el esclavo no tenía jornada. El esclavo no tenía derechos de ningún tipo. Solo le daban de comer porque al final si no se alimentaba se moría y ya no servía la inversión. Entonces, el esclavo era el sinónimo de riqueza. O sea, no porque él fuera rico, sino porque ser rico significaba tener esclavos. Si yo tenía 10 esclavos, yo podía hacer muchas cosas. Todo eso era una actividad, fuerza, que en este caso, tristemente, no era ni de trabajo, sino de generación de riqueza. Pregunto, ¿quién era la clase? ¿Cuál era la clase dominante? La clase era la esclavista, o sea, los hombres libres. Y yo pregunto, ¿qué pasaba con las leyes, el derecho y el Estado, el gobierno, los funcionarios, cuando había una explotación del hombre por el hombre? Habían personas que las mataban, porque a un esclavo se le podía vender, matar, ultrajar, hacer lo que fuera. ¿Y el derecho? Bien, gracias. ¿Y el Estado y el gobierno? Como si nada. Aplaudía ese modo de generación de riqueza. En conclusión,
El esclavismo nos muestra que en ese momento histórico, Estado y derecho eran instrumentos de la clase dominante. Estaban al servicio de ella. Avanzamos en el tiempo y pasamos al segundo momento o modo de producción que se conoce como feudalismo. Este modo de producción, llamado así feudal, deriva precisamente de la de palabra feudo. Un feudo es tierra, ¿verdad? Es una extensión de tierra. La riqueza, ¿cómo se medía en este modo de producción? Pues en la tenencia de feudos. El que tenía tierra era rico. El que no tenía tierra, pues no tenía riqueza. Clases sociales, por un lado, los siervos, que eran los que hacían producir la tierra, y los señores feudales, que solo eran dueños de la tierra. Ellos no trabajaban, ellos solo recibían todas las ganancias, bueno, casi todas las ganancias de esas tierras. El siervo, como no tenía tierra, no tenía feudo, solo contribuía con su fuerza física de trabajo para que se produjera la riqueza. Imagínense ustedes. Se quedaba con una mínima parte, vivía en un pedacito de esas extensiones de latifundios, pero realmente el que se quedaba con la riqueza era el señor feudal. Así que, ¿cuál era la clase dominante? Señores feudales. ¿Y qué pasaba con el Estado y el derecho? Complaciente. Bien, gracias. El Estado y el derecho protegían ese modo de vivir. Fíjense ustedes que en esa época había una costumbre bien ingrata, que cuando los siervos se casaban, imagínense una pareja de siervos contraía matrimonio, la primera noche de la novia era con el dueño de esas tierras, el señor feudal. Imagínense qué cosa tan humillante. Más que lo que materialmente podía significar eso, era un mensaje de superioridad y de humillación para los siervos. Así que cuando ustedes miren esa época feudal de la Edad Media, de los castillos y de las damas con aquellos grandes vestidos tan bonitos y los príncipes, pues era bonito, pero sí era de los señores feudales, porque a los siervos no les iba tan bonito. ¿Y qué pasó con los derechos de las personas? ¿Qué pasó con los derechos humanos? Todo eso. Ahí no existía nada de eso. El Estado y el derecho decía, así está bien, es correcto. El Estado y el derecho protegían ese modo de generación de riqueza. O sea, eran instrumentos de la clase dominante. Siguiente modo de producción, capitalismo. El modo de producción capitalista es aquel que divide a la sociedad en dos clases: burguesía, proletariado. Aquí la riqueza ya no es la tierra ni los esclavos. La riqueza es el capital. El que tiene capital es rico. El que no lo tiene y que solo se tiene a sí mismo, pues es el trabajador, es el proletariado. ¿Qué le queda? Vender su fuerza de trabajo al mejor postor. El que tiene riqueza en el modo de producción capitalista, ¿qué es lo que tiene? Capital. Capital. La plata, el dinero. Este es el modo de producción imperante en este momento. O sea, el modo de generación de riqueza que se basa en la generación de prestación de un trabajo, se le da una paga al trabajador, al proletario, pero el dueño de los medios de producción es otro, ¿verdad? La clase dominante en el modo de producción capitalista es la burguesía o también llamado el capitalista, ¿verdad? ¿Qué ha generado esta situación? Bueno, pues resulta que este modo de producción ha generado más riqueza que ningún otro, pero ha habido un problema, que la ha generado de manera desproporcionada, desigual. La distribución es fatal.
Hay un tratadista francés que ustedes deben leer todos sus libros porque son estudiantes de ciencias económicas, así es que todos deben leer a Thomas Piketty, que es conocido como el Karl Marx del siglo XXI. Este señor dice en su libro El capitalismo del siglo XXI que el 95% de toda la riqueza del mundo está en el 5% de la población. Imagínense ustedes, dichosos los que son parte de ese 5%, porque a ellos se distribuyen el 95% de la riqueza. Estará bueno para ellos, chilero, ¿no? Pero en contraposición a ello, el 95% de la gente se tiene que contentar con vivir con el 5% de la riqueza restante. Eso con base en la titularidad de los medios de producción. ¿Les parece a ustedes ese orden justo que ha sido el provocado por el capitalismo? Pues el Estado y el derecho dicen que es justo, porque el Estado y el derecho nos dicen a nosotros, todos ustedes si quieren conviértanse en empresarios. La Constitución dice, se garantiza la libertad de empresa. Y además dice que se respeta y es sagrada la propiedad privada. Bueno, pues eso es lo que ha provocado este modelo. Existe otro modo de producción de acuerdo a la teoría marxista, que es el socialismo. El socialismo es un momento evolutivo posterior, dice él, en el cual ya no existen dos clases sociales antagónicas, sino que existe la clase trabajadora y, por otro lado, el gobierno, que es puesto, que es designado por la misma clase obrera. En este socialismo no existe propiedad privada. Sí existe propiedad, pero propiedad social. O sea que todo es de todos, porque la exclusividad de una persona sobre este carro, esta casa, eso no existe. Existe nada más la propiedad social. Y a través de las políticas del gobierno y un derecho que también garantiza la propiedad social, se busca equidad en la distribución de estos bienes. Se asigna la propiedad socialmente. Eso significa que se le va a dar a cada uno según sus necesidades. Este modo de producción tiene a una clase dominante que es la clase trabajadora, o sea, los obreros. La clase obrera es la que manda. No existe una clase económicamente poderosa porque realmente aquí, bueno, sí lo es, que es el trabajador, pero el trabajador lo que tiene es propiedad social. Nadie puede aducir exclusividad sobre bienes. Entonces, el derecho y el Estado siguen siendo un instrumento de la clase dominante. La diferencia es de que aquí es la mayoría, porque es el trabajador. Este modo de producción socialista realmente se ha consolidado parcialmente en muy pocos países. Ha sido bastante criticado por algunos, otros lo aplauden. Ejemplos de este modo de producción en algunos países lo encontramos en Cuba, en países de Europa Oriental en el siglo XX, la ex Unión Soviética, China, etcétera. Pero hay que decir que se ha implementado parcialmente, no totalmente. Y pues se le ha criticado porque genera muy poca riqueza en comparación con el capitalismo, en donde se genera mucha riqueza. La dificultad es su distribución, que ya dijimos que no era equitativa. Y el último modo de producción, que realmente no es tanto un modo de producción, es el llamado comunismo. La verdad es que no ha habido ningún país comunista, sino países que se han aproximado. A lo más que han llegado es a ser socialistas. El comunismo es como volver a la época de la comunidad primitiva. Ahí ya no hay clases sociales. No hay unos que tienen, otros que no tienen, porque eso de tener ya no existe. ¿Y por qué ya no existe? Porque desapareció el concepto de propiedad.
No hay propiedad privada ni social. Todo es de todos, pero libremente. No es que yo tenga un título, la ley dice que yo tengo nada. No existe el Estado, no existe el derecho. Entonces todos somos, pues como en lo primitivo. O sea, no hay Estado, no hay derecho. Es como el régimen de la comunidad primitiva. A ese Estado comunista en donde desaparece el Estado y desaparece el derecho, no hay ningún país, ningún Estado que haya llegado. En el lenguaje común se habla de, o es un país comunista, o ahí habían comunistas, pero eso realmente es mentira. Porque para que un país sea comunista, debe desaparecer el gobierno. Deben desaparecer todas las leyes, y eso no ha existido en ningún país. Han existido países socialistas. Es un estado anterior y no se han consolidado del todo. En conclusión, vamos a la siguiente diapositiva. Como podemos apreciar, el Estado y el derecho están determinados por la base económica de la sociedad, ¿verdad? Y sirven a los intereses de la clase dominante. Históricamente, en todo el tiempo, han sido los que mandan en lo económico, los que tienen los recursos, los que deciden para qué orientación va el gobierno y el sentido de las leyes. Siguiente diapositiva. Todos los tipos de Estado anteriores al socialista, como pudimos ver, utilizaron a los trabajadores, a los siervos, a los esclavos para explotarlos y generar riqueza. ¿Para beneficio de quién? Del que era dueño de los medios de producción. En cambio, el socialismo y el comunismo buscan la defensa de las conquistas sociales, ¿verdad? Buscando que exista mayor equidad. Bueno, con eso vamos a terminar de presentar algunas notas sobre estos conceptos relacionados a la evolución histórica de la concepción de Estado y de Derecho, y vamos a tratar de comentar un poquito en los minutos restantes. Así que dejamos de compartir pantalla, licenciada Pensamiento, y vamos a invitar a nuestros compañeros a que intervengan. Empezamos con Kendra. Kendra López, buenas noches. Nos da mucho gusto saludar a Kendra y le preguntamos, ¿usted qué piensa? ¿Será cierto esto de que el Estado y el derecho han sido instrumentos de la clase poderosa de toda la vida? ¿O cree que no es cierto? Buenas noches a todos. Pues mi forma de pensar es que sí, porque hay, por ejemplo, en los medios de comunicación, Uh-huh. la persona que tiene dinero puede pagar al medio de comunicación para decirle que no saque tal información. Entonces, y desde hace varios tiempos, es mi forma de pensar, que ha venido así, porque tanto corrupto que ha existido y igual se le ha investigado y resulta que al final sale inocente y no, ellos no tienen antecedentes que los culpen. Es mi forma de pensar, pero no sé usted qué es lo que piensa. Bueno, yo también tengo un comentario que lo trataré de explicar después, tal vez, pero primero me gustará escucharles. En resumen, estamos viendo que esto es como la esencia del pensamiento del materialismo histórico, o sea, el afirmar Estado y derecho son instrumentos de dominación. Beverly Hernández, ¿cómo está Beverly? Quiero conocer su opinión y su punto de vista. Buenas noches, pues yo creo que sí, en muchas ocasiones el Estado y el derecho han sido instrumento de las clases dominantes, porque al final las personas que de la clase dominante se involucran en el Estado, tienen participación en muchas situaciones del Estado, quizás no 100% que diga, por ejemplo, un Botrán, ¿verdad? Aparezca
involucrándose en el Estado directamente, pero sí tienen su involucración debajo de, ¿verdad? Yo considero que todos estos tipos producciones, lo único que ha pasado es que se ha ido prácticamente cambiando el nombre a los términos, ¿verdad? De pasar de ser hombres libres a pasar a ser feudalistas, ¿verdad? Conforme a la época en la que fue pasando cada tipo de producción. Ok, excelente. Vamos a preguntarle ahora a nuestro compañero Jair Martínez. ¿Usted cree que estos materialistas nos están diciendo la verdad? ¿Usted ve que en Guatemala efectivamente las instituciones responden a los poderosos económicamente hablando o no es así? Primero que nada, buenas noches a todos y disculpe que no lo escuché muy bien a la pregunta, es que pasó una moto y Bueno, la pregunta es, ¿usted es partidario de este planteamiento materialista o no está de acuerdo? pues yo no estaría de acuerdo, la verdad, porque digamos, como ahorita hay derechos para todos y hay casos también hay casos también que por no tener, supongamos, por ser ignorantes, si se podría decir, igual a ellos los explotan por no saber cómo ganarse el dinero trabajando y a veces no le pagan y lo pagan solo pues para la comida. Y la verdad que no estaría de acuerdo. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a preguntarle a Catherine Pineda, ¿qué piensa de lo que hemos estado comentando hoy? Buenas noches. En mi opinión, yo tampoco estoy de acuerdo en base a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Obviamente es algo que ya no podemos cambiar porque ya sucedió, pero sí podemos tratar de que no se siga implementando en la actualidad. Así como tal vez no estoy a favor del comunismo ni el socialismo, pero sí estoy a favor de que no se sigan cometiendo los mismos errores que se han venido cometiendo en el pasado, ya que sí es muy injusto, la verdad, todo eso del feudalismo, de la clase obrera, porque no tuvieron ni siquiera consideración siendo seres humanos, siendo la misma especie. Entonces, obviamente no lo podemos cambiar, pero podemos tratar de que no se siga implementando. Excelente, excelente opinión, Catherine. Yo coincido muchísimo con lo que usted dice, por ejemplo. Quizás el materialismo lo que nos dice es, o todo está, bueno, es casi que ir al extremo, día y noche, ¿verdad? El cielo y el infierno, nacionalizar todo. Tal vez hay otros puntos de vista. El pensamiento ha evolucionado después del marxismo también y hay otros planteamientos. Algunos, por ejemplo, consideran que debe existir una realidad como la de los países de Europa, digamos, los nórdicos, por ejemplo, los suecos, los noruegos, los finlandeses. En esos países, fíjense ustedes que no se llega a nacionalizar todo, que es lo que postula el socialismo, pero si se paga como un 50 o 55% de impuestos de todo lo que ganan las personas. La diferencia es de que las personas lo reciben de vuelta en que a partir de los 50 años ya se pueden jubilar, en que tienen servicios de salud de primerísima calidad, y que ni siquiera usan su carro porque el servicio de transporte que es gratuito es de calidad óptima, que no hay inseguridad, que las escuelas, las mejores son públicas y son de alta tecnología, van a la escuela los chicos, ahí desayunan, almuerzan, cenan si quieren, hay nacimiento de un niño, hay pre y postnatal como de 1 año para cada uno de los cónyuges, o sea, es una serie de beneficios
que hacen que la gente viva en una situación de bienestar. Es decir, sin llegar a tener una nacionalización de todo, tienen una alta carga de impuestos que se le devuelve a la población en servicios públicos de alta calidad. Alguien preguntaba qué pasa con Venezuela, por ejemplo. Bueno, Venezuela es un país que ha apostado por un modo de producción socialista, pero lo ha consolidado parcialmente. En la actualidad, realmente los países socialistas solo tienen tendencia socialista, porque coexiste. Al mismo tiempo que hay propiedad social, hay propiedad privada, ¿sí? Hay gente que tiene propiedades en estos países de forma exclusiva. Entonces no podemos hablar de que Venezuela sea absolutamente socialista. No lo es. Pero sí tiene varias entidades, empresas, servicios que son absolutamente del Estado. Entonces, ahí no existe la propiedad privada, pero, repito, solo parcialmente. O sea que tenemos que decir que es un Estado en el cual el gobierno es muy fuerte, ¿sí? Y le brinda muchos servicios a la población. Eso ha hecho que la iniciativa privada pues le ha tenido miedo y haya huido con sus capitales de ahí en un alto porcentaje. Y eso, cuando el socialismo se implanta, los dueños de medios de producción a veces sacan su inversión y se la llevan a otro país, y eso hace que los países socialistas empiecen a sufrir bastante porque no generan la misma cantidad de riqueza. Bien, ¿alguna otra intervención? Le vamos a preguntar a Melvin Pérez. ¿Cuál es su opinión sobre lo que dicen los materialistas? ¿Usted está de acuerdo con Carlitos Marx o no está de acuerdo con Karl Marx? ¿Qué piensa usted? Escucha, yo creo que hasta cierto punto sí estoy de acuerdo con este pensamiento, ya que sí creo que la burguesía domina hasta cierto punto el gobierno. Creo que si, digamos, entiendo yo que la fuerza de producción es la que genera la riqueza, pero según él no es aprovechada por la fuerza de producción, sino por los generadores de empleo, creo que de los generadores de producción. Entonces, no es equitativo. Por ejemplo, en nuestras sociedades el sueldo mínimo es bajísimo cuando los costos de producción son bajos y deja bastante margen de ganancia para los dueños de las empresas. Y bueno, el Estado pues protege esto. Como bien dicho, cualquiera puede llegar a ser emprendedor. Y pues ahí sí que ya queda en cada quien pueda o quiera emprender, ¿verdad? Y poder llegar a ser productor también. Bueno, muchas gracias a Melvin. Sí, digamos que está bueno que diga cualquiera puede poner una empresa, pero si yo sé que casi nadie tiene recursos para poner una empresa, no deja de ser un poquito irónico que yo les diga, si ustedes quieren, todos pueden poner un negocio cuando yo sé que la gran mayoría de la población de Guatemala vive en extrema pobreza o en pobreza. Entonces, es un poco difícil. Estaría bueno si yo digo, cuando quieran pongan una empresa, que el Estado les va a generar alguna condición para que aquellos que no tienen puedan tener acceso a créditos. Bueno, eso es otra cosa. Eso es una alternativa. Para cerrar con broche de oro, la vamos a invitar a nuestra compañera Melanie Daniela para que nos dé un comentario sobre lo que ha escuchado. Adelante, Melanie. Buenas noches.
Pues yo la verdad considero que estoy de acuerdo con la teoría, ya que como decían mis compañeros pasados, siento que solo se le ha cambiado como el nombre y ya no es, o sea, ya no son esclavos, sino que ahora pues somos trabajadores y de que al final el Estado y el derecho siempre va a beneficiar a las personas que tengan los recursos. Solo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos acá a Henry Escobar que nos va a dar una intervención más. Buenas noches, Lick. Solo una consulta. ¿Podríamos decir que el estado actual de Guatemala podría ser una combinación entre el capitalismo y el socialismo? Solo es como una consulta. Bueno, podríamos decir que los modos de producción así tajantemente son definidos como materialistas en un país o como feudalistas. O sea, realmente es bastante relativo, pues. Podemos decir que son tendencias. En el caso de Guatemala, nuestro país tiene tendencia predominantemente capitalista, pero tiene algunos resabios feudales, porque todavía hay latifundios, hay gente que tiene mucha tierra que ni la explota, y el Estado, bien, gracias. Todavía tiene eso, y también podría decirse que hay algunos pequeños logros que podría decirse que se tienen de un modo de producción socialista, como podría ser el mismo servicio del seguro social, los derechos laborales, hay ciertos beneficios como, por ejemplo, en un capitalismo puro, quizás no existiría la Universidad del Estado, pero aquí tenemos una Universidad del Estado, que es un pequeño rasgo socialista, que significa que es del pueblo. Esta universidad que tenemos es del pueblo, ¿verdad? Entonces, lo mismo los hospitales, los servicios públicos, bueno, muchas cosas que se tienen, los derechos del trabajador, ya les decía, también se pueden considerar una conquista social. En fin, Muchas gracias, Lick. predominantemente capitalista con algunos rasgos de otros modelos. Bueno, creo que el objetivo se ha alcanzado, que es que comprendamos que de acuerdo a los materialistas no significa que ustedes tengan que aceptarlo, ¿verdad? El Estado y el derecho son instrumentos que han estado al servicio de los poderosos. Y no solo ahora, sino a lo largo del tiempo. Bueno, nos vamos a quedar ahí y yo le voy a dar la palabra a nuestra catedrática auxiliar para cualquier información y que convoque a nuestra próxima clase. Ha sido un placer verles y saludarles, chicos y chicas. Así que tengan la mejor de las noches. De inmediato nos saludamos en la próxima sesión. Buenas noches, licenciado. Usted, licenciado, que descansen. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Gusto saludarles. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? Espero que bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Envíen un link para que, por favor, esa es su asistencia del día de hoy, porque no he logrado todavía arreglar esto. Cuando he querido descargar la asistencia de forma automática, no me descarga la hoja de Excel. Entonces eso no me sirve de nada porque no me queda constancia, ¿verdad? Entonces, por eso fue que les envié hoy así otra vez. Espero que la próxima clase ya podamos, no tenga que molestarlos con esto hoy. Esto recuerden de que la asistencia, que la asistencia es automática, lo único es que yo estoy pasando una doble asistencia para que a mí me quede constancia por cualquier cosa. Ustedes pueden recurrir a mí y tengamos ese respaldo, ¿verdad? ¿Alguien quería hablar algo? Sí, solo una pregunta. Cuando descarga el archivo,
lo descarga en un formato ajeno a Excel, ¿no? Sí. Si quiere, le puedo llamar en un ratito y le ayudo a resolver el tema. Acá nos lo ha de estar para que lo pueda abrir en Excel. Sí, sí. Sí, no sé qué pasó, pero por eso fue que mejor crié en la clase pasada, ¿se recuerda? Traté de pasar la asistencia y no me descargó, entonces mejor les hice rapidito el formulario para enviárselos, para que no se queden sin su asistencia. Ajá. Está bien, gracias. Igual Sí, nos le pongo en contacto agradezco con usted. mucho, Henry. Ok, hola, usted. Pendientes. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Los momentos que tenemos para poder platicar, resolver dudas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Usted tendrá fechas para parciales? Aún no, Henry, no hay calendario todavía. En cuanto yo tenga conocimiento de él, yo se los traslado, ¿sí? Licenciada, Ya Gracias. mandaron la información. ya hay calendario. Gracias. ¿Perdón? Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí, fíjese que acaban de pasar en el WhatsApp la programación de fechas de los parciales. Sí, partiendo, entonces seguramente por eso estaban entrándome mensajes del grupo de WhatsApp de auxiliares. Sí, que ha de ser respecto a eso. En un ratito voy a Gracias, revisar compañera. y de ser Muy así amable. yo lo comparto, ¿sí? Muchas gracias por la información. Entonces se llenan su asistencia el día de hoy así, por favor, y para que no se quede nadie sin pasar la asistencia el día de hoy. Porque al cerrar este link, o sea, al terminar la conferencia, se cierra también ese cuestionario o ese formulario y ya nadie puede pasar su asistencia. Uh-huh. Cuando ya lo hayan hecho, se pueden retirar si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Sí les llegó el link? Evelyn, entró tarde. Entré a las 7:15. Hola, no, entré a las 7:15, pero ahorita salí y volví a entrar. Ahí está en el chat. Ah, por eso es que ya no lo ve. Sí, porque entré y volví a salir, perdón, gracias. Espera, lo vamos a reenviar nuevamente para que pueda. Y está de nuevo. Y ahora sí lo puedo ver. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, no hay ninguna inquietud ni cosa pendiente, damos por concluida esta conferencia, esta clase del día de hoy. Ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes. Si Dios permite, primero, si Dios nos permite, primeramente, nos vemos el miércoles, ¿sí? Que yo estoy sufriendo un poquito de quebranto de salud, tal vez por eso, no sé si se me escucha bien. Bien, gracias, buenas noches a todos. Gracias, Feliz noche, licenciada, que sea mejor. Feliz noche, licenciada. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Que se mejore. Elvin, gracias. Igualmente, se cuidan. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Emma. Que descansen. Nos vemos primero Dios el miércoles. Cualquier cosa, estoy en el chat de WhatsApp. Feliz noche, licenciada, gracias. Feliz noche, licenciada. Sí, gracias por la información. Ahorita vamos a revisar. Feliz noche, Luis Adolfo.
Licenciada, con una consulta. Dígame, Zulmi. Cuando es así, fecha de parciales, por ejemplo, yo ya vi el calendario y el lunes nos toca un examen, el